Vale, pues vamos a dar comienzo a estas webinars. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que participáis de alguna manera en este ciclo de webinars que hemos organizado desde PREDIF gracias a la Comunidad de Madrid, que es la promotora a través de la Consejería de Cultura y Turismo. Estas segundas jornadas de accesibilidad se enmarcan bajo el título de Estrategia en Destinos Turísticos. Dieron comienzo el 9 de septiembre y se extienden durante todos los miércoles de 5 a 7 hasta el día 7 de octubre. Estas segundas jornadas están dirigidas al sector turístico, tanto público como privado, de los diferentes destinos de la comunidad autónoma, con especial atención a los municipios que se contemplaron en el estudio sobre la accesibilidad turística de la Comunidad de Madrid, realizado entre 2017 y 2018, y que comprenden las 11 villas y las 3 ciudades patrimonio que hay en la comunidad. Gracias a todos los participantes y a todos los oyentes conectados. En estos momentos os quiero dar una calurosa bienvenida a este webinar que comienza con la primera mesa titulada Accesibilidad en monumentos, museos y espacios culturales. En esta primera mesa lo que pretendemos es mostrar la importancia de la accesibilidad en la cultura, poniendo ejemplos de buenas prácticas y las distintas actuaciones que se han llevado a cabo en diferentes y muy importantes museos y desde otros órganos ministeriales. Esta webinar ofrece la opción de subtitulado, podéis habilitarla en la parte baja del panel para las personas que lo necesiten y están interpretadas por un ILSE para todas aquellas personas que utilizan la lengua de signos española. Pueden seguirse a través de Facebook, de nuestro canal de Tour for All. Posteriormente colgaremos las grabaciones para las personas interesadas que no hayan podido seguirnos en directo. Bueno, sin más dilación, me voy a presentar a los panelistas, a los participantes de hoy, que intervendrán en el siguiente orden. Comenzamos con Antonio Espinosa Ruiz. Él es doctor de Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, jefe de Servicio Municipal de Patrimonio Histórico y Museos. Actualmente es el director de Vila Museo, Red de Museos y Monumentos de la Vila Joyosa de Alicante. Ha recibido el premio de la Design for All Foundation a las mejores prácticas internacionales en diseño para todas las personas en 2018 y el reconocimiento por Ibermuseos como uno de los 50 museos de referencia en sostenibilidad social, cultural, ambiental y de gestión económica en el ámbito latinoamericano, especialmente por su apuesta por la accesibilidad universal. Es miembro del Comité Permanente del Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio y bueno, pues ha participado en infinidad de proyectos relacionados con la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y el derecho al disfrute de la cultura en todos sus ámbitos. También como ponente, invitado a numerosos congresos y cursos nacionales e internacionales en diferentes países. Bienvenido, Antonio. Después intervendrá Israel González Carrasco. Él es doctor europeo en Ciencia y Tecnología Informática e ingeniero informático por la Universidad Carlos III de Madrid. En la actualidad es profesor visitante del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid e investigador del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, del CESIA, donde ejerce como responsable de Cultura y Formación. El CESIA, para los que no lo conozcáis, es un órgano dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030 y está gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con la colaboración del CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Es especialista en tecnologías de subtitulado y audiodescripción y un experto en tecnologías de accesibilidad web. Muchas gracias, Israel, por acudir y bienvenido. Gracias a vosotros. El último panelista, y no por ello menos importante, es Andrés Carretero Pérez. Es miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y actualmente es el director del Museo Arqueológico Nacional. Con anterioridad ha dirigido otros museos, el Museo del Traje, el Museo Nacional de Antropología, además de haber ejercido como director de museos estatales del Ministerio de Cultura y subdirector general del Museo de Museos y Exposiciones de la Comunidad de Madrid. Sabemos que entre 2018 y 2014 el Museo Arqueológico Nacional fue objeto de una profunda remodelación y desde el principio se ha tenido claro la importancia de potenciar de manera genérica el interés por acudir al museo y de facilitar el acceso a la información y al aprendizaje
de los contenidos expositivos a todos los visitantes. Bueno, pues doy paso directamente a Antonio Espinosa. Antonio, bienvenido y adelante. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Edurne, y muchas gracias a Predif y a la Comunidad de Madrid por invitarme a estar aquí, también acompañado y con buenos amigos conocidos como Andrés y Israel. Y tenemos solo 15 minutos, pero bueno, yo creo que lo que me piden es que de alguna manera cuente el estándar de accesibilidad en el que estamos trabajando, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Un momentito. Voy a compartir mi pantalla ahora. A ver. Eso es. Bueno, creo que se ve, ¿no? ¿Me oís? Sí, Antonio, pero no se comparte la pantalla. ¿No se comparte la pantalla? Vale, voy a compartirla otra vez. Vamos a ver. De acuerdo. Un momentito. Ya sé lo que sucede. Bien. Ahora... Vale, sí, fenomenal. Ahora sí se ve. Muy bien. Es, perfecto, gracias. Bueno, Vilamuseu es un museo de una ciudad de 35.000 habitantes, pequeña, lo cual me permite hablar a todos los compañeros de museos y compañeras, porque, bueno, si lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer cualquier museo. Mi presupuesto es muy pequeño comparado con el de muchos museos, ¿no? Nosotros llevamos trabajando en esto 25 años y, bueno, a lo largo de todo este camino hemos desarrollado un estándar, un trabajo que nos ha llevado, como ha comentado Edurne, a recibir algunos premios internacionales sobre este tema, ¿no? También hemos coordinado la publicación del manual de referencia ahora mismo, uno de los manuales quizás más completo que existe ahora mismo sobre accesibilidad a museos, que es este que estáis viendo aquí. Y bueno, eso lo hicimos justamente antes de diseñar el nuevo edificio, con lo cual nos vino de maravilla para poder implantar en un edificio nuevo todos los principios del diseño universal. También formamos parte del Comité Permanente del Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos, con lo cual eso nos da una visión internacional continuamente todos los años de qué se está haciendo en otra parte del mundo y lo aplicamos en nuestro museo, ¿no? Con lo cual nos hemos convertido un poco en una referencia para otros museos de todo el mundo y eso es una responsabilidad también que nos hace trabajar pues cada vez más mejor e intentar siempre llegar a una excelencia, ¿no? Así que os voy a contar un poco rápidamente y voy a bombardearos con ideas y que no voy a desarrollar y que luego podemos comentar si queréis. Bueno, realmente en los museos normalmente no atendemos demasiado a la diversidad humana y la accesibilidad no solo es una cuestión de discapacidad, es una cuestión de inclusión y atiende cuestiones de género, cuestiones de nivel cultural, cuestiones de intereses, cuestiones de muchas cosas, ¿no? De diversidad sexual, de muchas cosas. El 40% de la población tiene necesidades de accesibilidad. Entonces, nosotros en los museos no podemos permitirnos, como ninguna empresa, renunciar directamente de entrada al 40% de nuestros posibles clientes, que es lo que estamos haciendo ahora, cuando no hacemos equipamientos de edificios o museografía accesibles. Bueno, realmente no solamente es una cuestión de que hay una gran diversidad en la sociedad que visita nuestros museos, sino que además gran parte de esas personas con discapacidad tienen diferentes discapacidades, con lo cual no podemos centrarnos quizá en cosas muy concretas. Antes prácticamente se pensaba que con hacer rampas y poner braille ya habíamos cumplido, pero ahora veremos, por ejemplo, que en el caso de la discapacidad visual, la mayor parte de las personas ciegas ven algo, tienen resto visual,
con lo cual ya no es solo cuestión de braille, sino que sobre todo para la mayor parte de sus públicos es una cuestión de museos con luz controlada, pero con luz, ¿no? Nuestro museo está diseñado de manera que la luz es necesaria, por ejemplo, para las personas con discapacidad intelectual, para que se encuentren a gusto, para las personas sordas, para que puedan leer los labios o ver al intérprete de lengua de signos. Es necesaria para que las personas con resto visual puedan leer los textos si están hechos en macrotipos. Y también son multiclientes, es decir, que pueden venir personas que no tienen discapacidad, que tienen una relación, por ejemplo, familiar con personas que sí la tienen. Nosotros aplicamos en el museo el diseño universal más que la accesibilidad. No nos gusta mucho hablar de accesibilidad, lo hacemos para que se nos entienda, pero hablamos sobre todo de diseño para todas las personas o diseño universal. Eso quiere decir que todo lo que diseñamos está diseñado intentamos diseñarlo para todo el mundo. Intentamos conseguir un estándar que pensamos que bueno, más o menos alcanza a todas las personas. Por ejemplo, de los 7 principios del diseño universal, hay uno que es el escaso esfuerzo físico, ¿no? Estas sillas que tenemos en muchos museos, algunos de los que estáis viendo seguramente también, que pesan 1 kilo, las personas los pueden trasladar por el museo y sentarse en ellos cuando quieran, donde quieran, ¿no? Entonces, este tipo de medidas son fundamentales para que, por ejemplo, se cumpla la accesibilidad de los museos. O las dimensiones apropiadas, que es otro principio del diseño universal. Cuando diseñamos una peana para una maqueta, tenemos que hacerlo de manera que en nuestros brazos, el alcance braquial, alcancen todas las partes de esa maqueta. O sea, que esto es una cuestión de diseño, que se puedan meter las piernas debajo, que la altura en la que estarán nuestras manos sea la altura adecuada. Todo eso está estudiado, está publicado, hay muchas publicaciones y, bueno, también, por ejemplo, en museos nos enseñan que la media de altura de los textos, por ejemplo, debe estar unos 60, cuando en realidad debería estar unos 40, para que las personas de estatura baja, niños con sillas de ruedas, por ejemplo, lo puedan ver igual que las demás personas. Todas esas cuestiones son las que llevamos trabajando desde hace 25 años, por ejemplo, cuando diseñamos esta vitrina, bueno, eso lo que produce son efectos como esta imagen. Aquí vemos a un chico con síndrome de Down, con discapacidad visual importante, que está leyendo en el museo. Yo muchas veces cuando la gente me dice, la gente no lee en los museos, en el mío sí leen, en el nuestro sí leen. O sea que por algo será que no leen, ¿eh? A lo mejor es que no hacemos textos atractivos o no hacemos textos que se lean fácil o no hacemos textos cortos, ¿no? Hay medidas importantes que hemos implantado en el museo, una de las que más orgullosos estamos, y esta es una visita, un blog trip que hicimos con Comunidad Valenciana y con Predif. Bueno, este montacargas, este ascensor de 48 personas, 3.500 kilos, en el que no solo podemos meter la furgoneta del museo y podemos meter todo el montaje de una gran exposición, sino que además podemos subir a un autobús entero de personas con 15 sillas de ruedas y sus acompañantes y moverlas en cuestión de segundos entre las plantas de un museo. Si comparamos eso con la opción muévete en un solo ascensor, claro, es comprensible que muchas veces las personas con discapacidad no se muevan en grupo, ¿no? Para visitar, por ejemplo, museos, ¿no? Ese diseño universal que pone el acento en la usabilidad, que las cosas sean fáciles de usar. Más adelante hay otra corriente en Europa, la del diseño para todos, que habla mucho de la cuestión de la gestión, ¿no? El mantenimiento de lo que se hace. Nosotros todas las rutas de patrimonio del municipio hacemos un mantenimiento continuo de que el braille está bien, utilizamos cada vez materiales mejores, estamos experimentando con materiales magníficos en cuestión de durabilidad. Bueno, y por ejemplo, pues también el tema de la información. O sea, no informamos, yo tengo museo accesible o tengo acceso accesible, sino tengo 2 cabinas, una para mujeres, otra para hombres. Fuera de la cabina de hombres hay un aseo accesible para hombres, fuera de la cabina de mujeres hay un aseo accesible para mujeres, tengo rampa de tantos %, o sea, informar concretamente de qué tengo. Las personas con discapacidad decidirán si les viene bien o no, porque también mejoran las sillas de ruedas, mejora la tecnología y las cosas cambian, ¿no? Con lo cual no basta con decir cumplo, soy accesible o no soy accesible, porque eso no se lo cree nadie. Digamos que hay que concretar. Por eso la aplicación Tour for All lo hace muy bien. Recursos hay muchísimos, desde originales táctiles hasta réplicas, hasta maquetas. Originales táctiles no los explotamos mucho, pero yo permito que de las 500 ánforas que tenemos ya del PCB Ferrer, la gente toque varias, 3 o 4, porque creo que no pasa nada, ¿eh? Es decir, con las debidas precauciones, ahora con la COVID, pues tenemos las precauciones que tenemos que tener para todas estas cosas, pero a veces nos negamos a que se toque ningún original cuando posiblemente podríamos explorar la posibilidad de que se hiciera.
Cuanto más subsentidos se utilicen, olfato, tacto, mejor en los museos, mucho más accesible será el museo. En el Museo Valenciano del Chocolate, que gestionamos nosotros, bueno, en los museos de industria es fácil, se pueden probar cosas, se puede probar chocolate, se pueden probar cosas, ¿no? Ahora mismo la revolución en todo este campo es lo que Néstor Marqués y nosotros, que llevamos un proyecto conjunto, le hemos llamado accesibilidad aumentada. O sea, tutorizar todo el proceso desde que seleccionas una pieza muy representativa de una cultura hasta que lo guías hasta el final para que incluso el resultado final sea mejor que la pieza original. Por ejemplo, esta pieza es del siglo VII, es fenicia, es de la necrópolis fenicia de la Vila y es un pato, un frasco de perfume, cuyo original los colores no se ven casi, pero en cambio en la réplica en 3D se entiende mucho mejor la pieza que en el propio original. Por lo tanto, son piezas para todas las personas, no solo para personas con discapacidad. El tema, podríamos hablar de muchas cosas, los espacios en el museo son muy amplios para que se puedan cruzar dos sillas de ruedas sin que una tenga que esperar a la otra, es una cuestión de dignidad, todo el mundo entra por la misma puerta, es una cuestión de dignidad, no hay dos puertas, todo el mundo entra junto, luego hay un núcleo de comunicaciones en el cual cuando subes acabas saliendo por el ascensor, por la escalera al mismo sitio, es decir, que todas estas cuestiones son importantísimas, todo el mundo entra por la misma puerta, es una puerta accesible, sí puede ser, que normalmente sí puede ser la mayoría de las veces. Y todo es una cuestión de formación también. Es decir, nosotros hacemos todos los años un par de cursos de formación, de autoformación a nuestro equipo, en el que, por ejemplo, le explicamos a la gente que cuando se habla con una persona sorda o ciega, pues que no hay que hablarle al acompañante, que hay que hablarle a él, ¿no? Pues todas esas cosas, esas mecánicas, como acompañar a una persona ciega, que es un bucle magnético, esto es un bucle magnético en sala para que las personas sordas puedan recibir mucho mejor, las que tienen implante coclear, el sonido. La cuestión de la discapacidad intelectual, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, son necesarios los subtítulos y la lengua de signos, son necesarios los dos. O sea, hay cuestiones que tenemos que aprender en los museos, que las letras en tamaño grande, los macrotipos, son tan importantes como el braille, porque muchísima gente los lee. Yo mismo me quito las gafas y los necesito, ¿no? Cuestiones con las que estamos luchando, como por ejemplo la diversidad de pictogramas, ¿no? Que identifican a la misma cosa, que es una cosa en la que ahora mismo hay mucho lío. Hace poco estuvimos invitados por el Eurocities en el Senado de Berlín, me invitaron a hacer una ponencia, Marco, para que ellos debatieran, para hablar con la Unión Europea sobre normas de este tipo, y yo les dije que por favor, ya que ellos son las ciudades más pobladas de Europa y tienen mucho peso, que por favor forzaran que se crearan pues, logotipos, ¿no? Pictogramas, digamos, un poco para todo el mundo. Bueno, nosotros, el estándar, digamos, de panel nuestro ahora mismo es este, ¿no? Bueno, esto es un modelo, pero la información que nosotros ofrecemos ahora mismo es, nosotros hacemos 3 idiomas en una información amena, breve, clara, interesante, o sea, interpretación del patrimonio, que también es accesibilidad, con lenguaje fácil, no me gusta hablar de lectura fácil, porque también se utilizan audios, lenguaje fácil, para personas con dificultad lectora, para personas en época de educación primaria, o para personas que no conocen bien la lengua, pictogramas de comunicación aumentativa para personas con discapacidad intelectual o para niños de educación infantil. Y luego, a través del QR, ofrecemos todo esto que veis aquí, lengua de signos, audiodescripción, audioguía, y bueno, eso, digamos, sería lo mínimo que ofrecemos de cada cosa que hacemos. Es mucho, nos lleva bastante tiempo. O sea, la accesibilidad no es más cara, pero sí que es más cara en tiempo. Necesita dedicarle tiempo. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Esto, por ejemplo, son los pictogramas de Arasaak, que nos los hacen ellos, ¿no? Evitar los ambientes oscuros porque producen ansiogenia o porque, en fin, no, son propios de una museología que ya está pasada, pero que ahora mismo pues, provoca muchos problemas en muchas discapacidades visuales, auditivas, de todo tipo. Tener en la web un apartado clarísimo, nada más entrar, de accesibilidad. Entro y veo la palabra accesibilidad. Y a toda la cadena, es decir, nosotros en el curso de formación se forman también nuestros conserjes y también el personal de limpieza. Todo el mundo tiene que saber atender a la gente. El ser valientes y poner bueno, instalaciones que utilicemos todos. Mejor un ascensor que una plataforma. Hay muchas publicaciones, ya no hay excusa. Si se quiere hacer un museo accesible, excusa no hay ninguna. Publicaciones hay un montón. Esto es, bueno, el curso que he dado hoy. Hoy he dado un curso en el museo precisamente sobre esto. El tema de la planificación, en nuestro plan director tenemos pues la accesibilidad como un eje transversal. En el Congreso de Barcelona precisamente hablamos de planificación, estuvo dedicado a eso y a contenidos, ya que tenemos aquí al CESIA. Bueno, y
acabaría un poco, porque espero no estarme pasando del tiempo, dándole importancia a un aspecto que me parece fundamental, y es que esto es una cuestión de trabajo en equipo. Muchas veces le echamos la culpa a los arquitectos, que son muy malos y que no saben hacer museos accesibles ni saben hacer lo que nosotros queremos que hagan. Pero es que muchas veces también los técnicos no somos capaces, no tenemos la capacidad profesional ni la formación para poder dirigir a los arquitectos cuando hacen el proyecto. Tenemos que reconocerlo. Entonces, la formación es muy importante. Si estamos capacitados, estamos formados para poder dirigir, llevar de las riendas a un pura sangre, a un arquitecto bueno, podemos hacer maravillas porque, en este caso, por ejemplo, el arquitecto que hizo el proyecto del museo, que está a la izquierda, Tomás, y el arquitecto que hizo el proyecto museográfico, Joan Sibina, están reuniéndose con nosotros. Tomás se reunió docenas de veces y eso hace que yo sea uno de los directores, de los pocos seguramente de España, que no le puede echar la culpa al arquitecto de nada, porque nos reunimos muchísimas veces y lo decidimos todo en un trabajo en equipo. Así que cuando se trabaja en una cosa de estas es importante tener un plan, porque ese plan le dice ya al arquitecto lo que tiene que hacer. Es como, una herramienta que tenemos importantísima, en nuestro caso aprobada por el Pleno por unanimidad. O sea, el arquitecto no podía hacer nada sin que yo le diera el visto bueno, pero él, de buen grado, pues... entonces, es muy importante tener esta planificación, pero es muy importante aparcar los egos. Todos tenemos nuestro ego. Los arqueólogos tenemos nuestro ego, los biólogos tienen su ego, los arquitectos, los diseñadores, todos lo tenemos. Pero cuando vamos a trabajar un proyecto para la sociedad, el ego lo dejamos fuera y luego cuando salimos ya lo recogemos, ¿no? Entonces, quizás sería un poco la conclusión a la que yo querría llegar. En el caso sí que me gustaría, ya que hablamos de monumentos y cerrar con esto, es que, por un lado, la accesibilidad no es todo o nada, no hay que tener el estándar desde el minuto uno, nosotros nos ha costado 25 años y todavía estamos ahí trabajándolo. Se puede empezar por hacer una exposición temporal accesible y comenzar por hacer el lenguaje fácil y macrotipos, ¿eh? Es decir, hay que empezar, ¿eh? Y luego esto viene solo. Además, motiva mucho al equipo trabajar en esto. Por otro lado, nosotros ahora trabajamos los monumentos en clave de monumentos inteligentes. Porque somos destino turístico inteligente, tanto de la red estatal como valenciana. Un monumento inteligente tiene que cumplir los ejes de un destino turístico inteligente, entre los cuales están la sostenibilidad y está la accesibilidad. Es decir, y está la tecnología y está la innovación. Y todo eso entra dentro del mundo de la accesibilidad. Bueno, espero no haberme pasado demasiado, Edurne. He dejado muchísimas imágenes en el tintero y muchas cosas. ¿Me he pasado mucho? No, perfecto. Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Pero yo creo que vamos, después de que intervengan todos los panelistas, haremos una ronda de preguntas. Os animo a hacer vuestros comentarios en el chat y las cuestiones que os interesen en el apartado de preguntas y respuestas, y al final de la sesión haremos una ronda con las más importantes, o las que consideramos de más interés. Muchas gracias, Antonio. Damos paso a Israel González, que es el responsable de Cultura y Formación del CSIA. Gracias, Israel. Muchas gracias, Edurne. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí compartiendo tiempo con todos vosotros, con Andrés y con Antonio. Muchas cosas de las que ha contado Antonio, pues voy a incidir un poco también yo en ellas porque las considero muy relevantes. Si os parece, voy a intentar compartir la pantalla, a ver si lo consigo a la primera. Aquí voy. Vale, espero que estéis viendo la presentación. Bueno, en primer lugar, como ha dicho Edurne al comienzo, yo vengo por parte del CSIA, que es el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, que es un centro que depende del Real Patronato sobre Discapacidad, que está adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y que lo gestiona la Universidad Carlos III de Madrid. Y que además contamos con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, del CERMI. ¿Vale? El CSIA es un proyecto multidisciplinar que busca, sobre todo, favorecer la accesibilidad en el entorno de los medios audiovisuales a través de dos servicios fundamentales, como son el del subtitulado y la audiodescripción. Y además, pues colaboramos con diferentes asociaciones de personas con discapacidad, con la industria, con instituciones en el ámbito de la cultura, radiodifusores, diferentes universidades, pues de cara a buscar o definir soluciones que mejoren la accesibilidad a los medios y a los contenidos audiovisuales. Y además, por supuesto, pues también trabajamos en todo lo que tiene que ver con la sensibilización y la difusión de diferentes iniciativas en este ámbito.
El CESIA, bueno, fue fundado en noviembre de 2005, como he dicho, depende del Real Patronato sobre Discapacidad a nivel orgánico y a nivel funcional de la Universidad Carlos III, que es quien lo gestiona técnicamente. Y las encomiendas que tenemos son, por un lado, por parte del Estado, pues la de promocionar la accesibilidad a los medios audiovisuales, y por parte de la universidad, pues sobre todo investigar, innovar y desarrollar en diferentes áreas, como puede ser el derecho, la comunicación y la tecnología para la accesibilidad. Bien, todo esto lo que nos convierte es un centro, como decía, multidisciplinar, en el que fusionamos diferentes ámbitos, como es la accesibilidad con la ciencia y tecnología, de cara a intentar buscar o a crear sinergias que son muy interesantes. Perdón. Vale, bueno, nosotros realizamos múltiples actividades en diferentes ámbitos. La que está relacionada en este caso con este webinar sería en el ámbito de los museos. Realizamos diferentes investigaciones en todo lo que tiene que ver con guías móviles, aplicaciones de audio guiado, sensibilización en museos, planetarios, etcétera. Vale, además somos centro técnico de referencia para la emisión de informes, realización de asesorías, auditorías, cualquier consulta en el ámbito de la accesibilidad, y luego publicamos informes, libros y artículos. También somos centro de certificación a través de lo que denominamos el sello CESIA, que lo resumiré al finalizar mi intervención, y participamos en la estrategia integral de Cultura para Todos a través del proyecto de Agenda Cultural Accesible, y colaboramos y apoyamos diferentes festivales, como puede ser, por ejemplo, el Festival de Cine de San Sebastián, que se está celebrando estos días. Bien, bueno, aquí os dejo información de contacto, tanto a nivel general de CESIA como la información mía de contacto del área de cultura y formación, y luego comentaros que estamos presentes en las principales redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, para que podáis seguirnos e interactuar con nosotros si queréis. Bueno, ya centrándonos un poco en el ámbito de lo que es este webinar, ahí siempre me gusta empezar diciendo o explicando por qué es importante la accesibilidad, porque muchas veces la gente no es consciente que existe un porcentaje considerable de población con dificultades de acceso a la cultura, al ocio y a la educación. Y eso no lo decimos nosotros. Esto, por ejemplo, a nivel mundial, según los datos que ha emitido la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su último informe, aproximadamente hay 360 millones de personas con discapacidad auditiva. Esto, si nos paramos un momento a pensar y nos lo llevamos a toda esta gente viviendo en un único país, hablaríamos del tercer país más poblado del mundo, después de China e India. 285 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual. Sería el cuarto país después de China, India y Estados Unidos. Y luego, nos encontramos con más de 600 millones de personas mayores de 60 años y billones de personas que hablan otro idioma. Un poco en resumen, lo que ya sabemos, ¿no? Que hay un porcentaje muy considerable de población que va a tener dificultades de acceso. Si no las tiene ahora, las va a tener en el futuro, dificultades de acceso, como decía, a la cultura, al ocio y a la educación. Bien, además, tan solo en España nos encontramos con más de 1.400 espacios dedicados a museos, eventos culturales, 14.000 espacios para congresos, 5.600 recintos para artes escénicas, 3.500 salas de cine, más de 1.000 centros universitarios, 30.000 centros educativos y más de 400 recintos para actividades musicales, lo cual, nuestra oferta cultural es muy, muy amplia. Bien, y yo siempre termino diciendo esto, ¿no? Que todas las personas o bien necesitamos accesibilidad ya o la vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida, y es quizá lo que lo hace lo más relevante, ¿no? Que todos en algún momento vamos a necesitar algún tipo de servicio de accesibilidad. Bien, los principales servicios, un poco ya lo que ya hemos comentado, que ya sabemos, dentro del ámbito de la discapacidad auditiva, pues pasan por el subtitulado adaptado, ayuda auditiva a través de los bucles de inducción magnética, auriculares para sonido amplificado, la lengua de signos. Para la discapacidad visual, pues tenemos tanto la audiodescripción como la audioexplicación, así como la posibilidad de realizar visitas táctiles o tour a través del espacio, de la sala o del museo, utilización también de cartelería mediante braille. Y luego, para la discapacidad intelectual cognitiva, pues un poco lo que ha comentado también antes Antonio, pictogramas, lectura fácil, audioexplicaciones, posibilidad de realizar visitas guiadas en el espacio o en la sala. Y luego una cosa que también se está demandando cada vez más y que la tecnología no lo está permitiendo realizar, con una gran capacidad o un buen rendimiento en la actualidad, es todo lo que tiene que ver con los servicios multidioma para realizar tareas de traducción e interpretación simultánea, subtitulado en diferentes idiomas, etc.
Bueno, si nos centramos en el ámbito de este webinar, que son los museos y espacios culturales, los diferentes servicios disponibles para discapacidad, pues van a estar un poco pivotando o girando en torno a lo que he comentado. Si tenemos en cuenta cuáles son las dimensiones fundamentales de un museo o de un espacio cultural, bueno, pues nos encontramos las visitas guiadas, que hoy en día, bueno, pues derivada de la situación de la pandemia de la COVID-19, se están complementando con las visitas virtuales en muchos museos y espacios culturales. También la utilización de técnicas o de tecnologías asociadas a la realidad aumentada, también todo lo que tiene que ver con información a través de cartelería, folletos, página web, aplicaciones móviles. El propio espacio expositivo en sí es un elemento que tenemos que considerar para la accesibilidad. Y luego la realización de talleres, juegos que pueden ser presenciales y, como decía anteriormente, pues derivado de la situación de la pandemia, también pueden ser en este momento virtuales. Bien, un poco habiendo explicado estas dimensiones, ¿cuáles son los elementos que son susceptibles de accesibilidad sensorial? Bueno, pues en primer lugar, el propio espacio expositivo en sí. Un poco lo que ya ha comentado antes Antonio, el espacio del montaje debe estar adaptado a la discapacidad, tiene que ser amplio, tiene que ser fácil moverte en la sala, llegar hasta allí, una única entrada común para todos, con una gran dimensión, etcétera. Además, una vez ubicados ya en la sala o en el espacio cultural, hay diferentes tipos de elementos expositivos. Pueden ser elementos visuales, cuadros, esculturas, la propia instalación, maquetas, paneles explicativos. También puede haber elementos auditivos, como pueden ser cualquier elemento que se emita a través de altavoces o en los propios auriculares individuales del visitante. Y luego también hay que recordar, bueno, pues que pueden utilizar diferentes guías, guías móviles, como pueden ser audioguías, guías multimedia, aplicaciones de guiado a través de dispositivos móviles, etcétera. ¿Vale? Estos son elementos que tendríamos que tener en cuenta de cara a facilitar la accesibilidad. Bien, si además, desde el punto de vista tecnológico, nos encontramos con aplicaciones móviles asociadas al evento o al espacio cultural, pueden ser aplicaciones para dispositivos móviles o pueden ser páginas web o pueden ser reproductores multimedia para reproducir algún tipo de contenido. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que hay una normativa que nos indica los requisitos mínimos. Las normas UNE de reciente publicación asociadas a la web accesible y también unos requisitos para los reproductores multimedia de cara a asegurarnos que lo que estamos generando es accesible. Eso es una de las cosas que tenemos que recordar y tener en cuenta. Bueno, esto un poco ya lo ha contado también Antonio, la señalética debe ser accesible, por supuesto, debe ser completa y detallada, tiene que ser muy clara, ya no únicamente en cuanto al contenido, un poco lo que ha comentado, que sea texto que se lea, ¿vale? Que sea fácil de leer, que sea un texto resumido, pero también que tenga unos colores adecuados, una tipografía adecuada, que se apoye, por ejemplo, en pictogramas para facilitar su comprensión. Y luego que sea coherente en cuanto, no solamente de manera individual, es decir, que la señal se entienda, sino que sea coherente con el conjunto de señales que podemos encontrar en un espacio o en una sala. Básicamente, pues para no perdernos, ¿no? Para no llevar un camino equivocado a la hora de movernos a través del espacio. Bien, un poco, bueno, pues la accesibilidad en el museo o en el espacio cultural, digamos que se apoya en 4 pilares fundamentales: la accesibilidad física, por supuesto. También hay que tener en cuenta que hay que informar acerca de la accesibilidad a los visitantes. Eso se apoyaría también en la señalética que acabo de comentar. Y luego hay que recordar que los contenidos que tengamos en el museo también deben de ser accesibles. Esos contenidos pueden ser contenidos virtuales, ¿de acuerdo? A través de aplicaciones móviles, páginas web, o también pueden ser contenidos físicos, cualquier elemento visual, auditivo, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, un poco las pautas de evaluación que recomendamos para la accesibilidad en un entorno cultural o museo van a variar en función del tipo de contenido. Por ejemplo, en un contenido audiovisual debería estar apoyado de algún tipo de servicio de accesibilidad, ya sea subtitulado, audiodescripción o lengua de signos. Puede ser en abierto o en cerrado, puede ser también a través de una aplicación sincronizada. Lo que he comentado antes es que también tenemos la opción de multidioma, que la tecnología hoy en día nos lo permite. Y luego un punto importante es que hay que recordar, bueno, que hay una serie de normativa emitida por la UNE que nos define la calidad que tiene que tener ese contenido subtitulado, audiodescrito o con lengua de signos, a través de las normativas correspondientes. Bien, además, bueno, en cuanto a los audiovisuales, obviamente tiene que tener algún tipo de soporte o de servicio de accesibilidad para ser considerado como un contenido accesible, pero también debe estar apoyado con lo que comentaba antes, debe estar informado el visitante de que ese contenido accesible existe, que esté correctamente señalizado,
que el acceso hasta el mismo sea posible, de manera accesible, es decir, y luego también el contenido en sí. Es decir, que son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta. Antes un poco lo que comentaba Antonio es que la accesibilidad hay que tenerla en cuenta para todo, ¿de acuerdo? No únicamente para algo concreto, sino en todos los ámbitos del museo o del espacio cultural. Bien, si tenemos interactivos que están expuestos en nuestra sala o en nuestro entorno, bueno, pues hay que tener en cuenta diferentes aspectos. Desde el punto de vista de la calidad, pues también hay una normativa que ha definido la UNE que nos rige, por ejemplo, el tema de la ergonomía en la interacción persona-sistema, los requisitos de accesibilidad al ordenador, los requisitos hardware y luego también los requisitos software desde el punto de vista de la accesibilidad. Además, el contenido de este interactivo bueno, pues deberá ofrecer de serie o mediante una activación a medida alguno de los servicios que he comentado anteriormente, subtitulado, audiodescripción, lengua de signos, también lectura fácil. Y también hay que tener, bueno, hay que recordar, bueno, pues todo lo que nos rige o nos define la normativa UNE para lengua de signos, subtitulado y audiodescripción. Además, la interfaz de este interactivo pues deberá ser sencilla, que tenga un buen contraste y que siga todas las recomendaciones normativas, que la tipografía sea grande y que esté contrastada, cumpliendo la norma. Y en el caso de aplicaciones complejas, que sean, bueno, que requieran una interacción no trivial o no directa, bueno, pues sería recomendable tener a lo mejor algún tipo de introducción o guía de uso accesible en lectura fácil, con pictogramas, etcétera. Obviamente la ubicación es importante del interactivo, hay que tener en cuenta pues, que debe ser fácil llegar hasta él, que se pueda observar e interactuar desde una silla de ruedas o para personas con movilidad reducida y que también esté bien iluminado, ¿vale? Que la iluminación exterior sea suficiente de cara a que se pueda localizar fácilmente. Y por último, desde el punto de vista de la interacción con el interactivo, bueno, pues que tengamos botones accesibles que nos faciliten cierto feedback táctil, que tengamos o bien utilización de sensores de luz y movimiento, y si este interactivo tiene algún tipo de teclado que no está estandarizado, los botones deberán estar señalizados con braille. Bien, continuando con las pautas de evaluación, si tenemos dispositivos que van a estar en préstamo en el museo o en el espacio cultural, hay que recordar que para cada contenido asociado a este dispositivo, si tenemos audio o vídeo, pues deberemos dar soporte o servicio de subtitulado de lengua de signos o audiodescripción en función del tipo de contenido, cumpliendo siempre las normas UNE correspondientes. Si tenemos imágenes, pues que tengan texto alternativo para poder hacerlo accesible. Y en cuanto al soporte y a los contenidos, bueno, pues que se pueda acceder a la interfaz y a los contenidos en varios idiomas, también que los propios recursos en sí estén disponibles en diferentes idiomas, que tengamos también la posibilidad de utilizar lectura fácil y audionavegación o lector de pantalla en función de las características del dispositivo. Hoy en día los dispositivos tienen cada vez, bueno, pues, asociado al propio sistema operativo, la capacidad de leer en pantalla o hacer audionavegación de manera bastante buena. Y luego, en cuanto al dispositivo en sí, al dispositivo físico, deberá tener un peso, bueno, pues obviamente que lo más ligero y ergonómico posible, que la activación del mismo, bueno, pues que sea mediante botonería física o con grandes botones en la pantalla fácil, en la pantalla táctil, para que sea muy fácil interactuar con él, que además tenga la opción de compatibilidad con lazos magnéticos individuales, control de volumen, el tema de que si se van a facilitar auriculares, pues que no tapen completamente el oído. Y si tiene un teclado numérico físico, pues hombre, que sea estandarizado con el 5 resaltado y que esté en la posición central del teclado. ¿Vale? Y luego, ¿cómo conseguimos que un museo sea mínimamente accesible? Bueno, pues nosotros a través del CESIA tenemos un sello que se denomina sello CESIA, que garantiza unos criterios de calidad que voy a contar ahora a continuación brevemente. Y dentro del ámbito de los museos y de los espacios culturales, bueno, pues para conseguir que este sea accesible, consideramos, o los requisitos que definimos es, bueno, pues que el 50% de los elementos estén subtitulados. Si hay elementos, contenidos auditivos y audiovisuales, hay que tener en cuenta que esos tienen que estar subtitulados, que el 75% de las pantallas o aquellas unidades de información que tengamos disponibles en el espacio tengan vídeos subtitulados y audiodescritos, que el 80% de los elementos cuenten con alguna audiodescripción de al menos unos 30 segundos de duración por cada elemento y que estén en un soporte anexo, y que el 80% de los elementos expositivos estén, bueno, íntegramente audiodescritos
Y ya por último, para finalizar, que el 80% de las pantallas o de las unidades de información disponibles cuenten con audiodescripción. ¿De acuerdo? Son los criterios que tenemos definidos dentro del ámbito de los museos o espacios culturales. ¿Vale? Por finalizar, muy rápido, comentaros qué es el sello CESIA que acabo de decir. Bueno, el sello CESIA es un sello de garantía dentro del ámbito de la accesibilidad audiovisual que afecta a televisión, cine, web, teatro, museos, etcétera. La titularidad es del Real Patronato sobre Discapacidad y de la Universidad Carlos III de Madrid. Y básicamente lo que permite es, tanto a empresas como a instituciones, bueno, alinearse con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, unirse a la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos, promover una política de obras que garantice, bueno, pues la accesibilidad a través de la responsabilidad civil corporativa y luego favorecer el uso de tecnologías para la producción de contenidos accesibles. Certificamos en múltiples dominios. En el que nos interesa dentro de este webinar pues sería todo lo que tiene que ver con exposiciones, eventos culturales, museos, etcétera. Y si nos centramos un poco en cuáles son los aspectos o elementos que nosotros tenemos en cuenta para emitir un sello dentro de un museo y espacio cultural, pues un poco lo que he venido contando, ¿no? en mi intervención. Elementos visuales, auditivos y audiovisuales. Dentro de los visuales, bueno, pues cuadros, esculturas, instalaciones, maquetas, paneles explicativos, señalética. Elementos auditivos es pues, todo lo que se emite a través de altavoces o auriculares con audioguías o alguna aplicación móvil. Dentro del ámbito de los audiovisuales, pues que las proyecciones, tenemos en cuenta tanto las proyecciones o bien con pantalla o con paneles y con vídeo y audio, también los puntos fijos interactivos, como acabo de comentar, páginas web si están asociadas al museo o al espacio cultural, aplicaciones móviles y luego dentro de las guías móviles, pues un poco lo habitual, las audioguías, las guías multimedia y las aplicaciones móviles de guiado y luego, por último, las visitas guiadas que se pueden realizar en el espacio o en el museo. Eso también se complementa hoy en día con lo que he comentado. Como las visitas físicas están ahora mismo pues, limitadas o un poco reducidas, habría que tener en cuenta también las visitas virtuales tanto al espacio, al museo o a la sala correspondiente. Vale, he ido súper rápido, espero, Edurne, no haberme pasado de tiempo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Israel. Un pelín, pero es que es tan interesante que yo entiendo que es muy poco tiempo para abarcar tantas cosas. Pero bueno, el interés que puedan mostrar los oyentes, tenemos los contactos, estamos nosotros, podéis dirigir para lo que necesiten. Pues muchas gracias y vamos a dar paso ahora a Andrés. Andrés es el director del Museo Arqueológico Nacional. Andrés, bienvenido, no te quito más tiempo. Activa el sonido, Andrés, por favor. Perdón, creía que estaba activado. Vamos a ver si encuentro mi pantalla. No. No encuentro la pantalla de mi presentación. Mira, en la parte de abajo, un botón en verde, ahí tienes compartir pantalla. Sí, en la parte de abajo del panel. Ya le doy, pero no aparece. A ver, dale un minutillo. Y si no, Javier, igual nos puede ¿Tienes la presentación maximizada? Creo que sí. No la maximices primero, desminimízala y vuelve a intentar compartir. Ahora te debería salir. Aquí está. Ahora sí, aquí estamos. Ahora, fenómeno, gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a ver un caso práctico, después de la lluvia o de la tormenta de ideas que nos han dado Antonio e Israel. Vamos a ver un caso práctico de aplicación de muchos de estos principios, de estos métodos, a un museo concreto, ¿no? Como sabréis, el Museo Arqueológico Nacional ha estado en un profundo trabajo de reforma entre 2008 y 2014.
donde hemos aprovechado no solo para cambiar los conceptos expositivos y la museografía y demás, sino para tratar de hacer el museo accesible, tanto física como sensorial e intelectualmente, al mayor número posible de usuarios, ¿no? Hemos comenzado, por supuesto, por la pura accesibilidad física, ¿no? Porque el museo sea fácilmente accesible. Ahora mismo te puedes mover con una silla de ruedas, no solo llegar, sino moverte por todo el edificio por completo, por cualquier área de la exposición o de las áreas internas, tiene los aseos adaptados en todas las plantas, etcétera, etcétera. Hasta ahí ningún problema con ese apartado puramente arquitectónico, ¿no? Tiene señalización accesible en todo el museo, desde los planos de la entrada a todas las plantas y entreplantas, incluyendo la señalización en braille o con mapas y caracteres en relieve en todos los elementos, y para los visitantes que tienen dificultades lectoras, pues hemos realizado planos y cuadernillos en lectura fácil con una información puntual y resumida de las principales áreas de trabajo del museo y de algunas de las colecciones más significativas, ¿no? Otro elemento importante han sido las estaciones táctiles destinadas, bueno, por una parte a las personas con dificultades de visión, pero también a otras muchas personas que pueden ver perfectamente, pero que tienen, por así decir, más capacidad de aprendizaje en las manos que en los ojos, ¿no? Gente a la que le gusta tocar, a la que le gusta ver el tacto de los elementos, ¿no? Hay 17 estaciones repartidas por distintas áreas del museo que recogen, bueno, pues algunos de los elementos o de los principales que queríamos resaltar, y, como digo, están destinados esencialmente a invidentes y a personas con dificultades de visión, pero también pues los niños los disfrutan muchísimo, y otras muchísimas personas, ¿no? Efectivamente, como antes resaltaba Antonio, cuando empezamos a trabajar con la ONCE en estas estaciones táctiles y en sus contenidos y en las audiodescripciones que llevan asociadas y demás, nos centramos muchísimo en las personas completamente invidentes, ¿no? En aquellas personas que no tienen ninguna capacidad para ver a su alrededor. Pero el hecho es que el 80 o el 90% de los afiliados de la ONCE tienen residuo visual aprovechable, ¿no? Con lo cual hay que ir buscando, hay que ir ampliando otras líneas de actuación para esas muchas personas que tienen, aunque sea limitada, una capacidad de visualización, ¿no? Y para las personas que tienen dificultades auditivas, hemos colocado bucles magnéticos para los implantes cocleares y demás, que ahora mismo están situados, bueno, en todas las zonas de atención al público, en información, en taquillas, en la tienda, etcétera, y en los salones de actos y de conferencias, en la sala de exposiciones temporales, y al menos en todos los audiovisuales o los elementos interactivos que llevan cualquier tipo de audición, sea palabras, sean textos o sean sonidos ambiente, etcétera, etcétera, para que puedan percibir toda esa información, ¿no? Otro elemento potente y al que le estamos dando un uso muy versátil son las guías multimedia. Desde el principio comenzamos a trabajar con GEBAM, con el apoyo, con el patrocinio de la Fundación Orange en aquel momento, en elaborar unas guías multimedia que nos permitían, pues, no solo tener información auditiva, sino también información gráfica en forma de imágenes o de vídeos al completo, y que permitía cargar la información en varios idiomas y además subtitular en esos mismos o en otros idiomas diferentes para poder tener una mayor variabilidad, ¿no? Estas guías ahora mismo están en tablets que se pueden alquilar en la tienda del museo por el módico precio de 2 euros, o sea que no arruinan a nadie, pero también están en forma de apps para descargarse en los teléfonos móviles con absolutamente
los mismos contenidos, ¿no? Porque se hagan una idea, las locuciones que en este momento contiene la guía multimedia son del orden de 10 horas, es decir, aunque uno quisiera, en un solo día no podría hacer el recorrido y escuchar o ver todas las imágenes y audios que plantean las guías, ¿no? Las guías tienen sus orientaciones mediante planos y demás, tienen también sus búsquedas con un teclado para localizar cada una de las piezas por donde vayamos, y la práctica totalidad de la información está en vídeos en lengua de signos, de los que hay pues como 400 vídeos ahora mismo que cubren esas 10 o 12 horas de toda la información, ¿no? Y a medida que vamos incrementando los contenidos, pues se incrementan también todos estos elementos, ¿no? Por otra parte, hemos empezado a entrar en la tecnología digital, destinado ya a un público mucho más general, trabajando con imágenes 3D y pantallas táctiles que permiten que los usuarios se introduzcan y manejen y utilicen realmente muchas de las piezas que hay en el museo, que no siempre se pueden disfrutar, que no pueden verse por todas las caras o que no pueden verse con los detalles necesarios. Y entonces, con ayuda de algunos patrocinadores, estamos empezando a colocar grandes monitores táctiles en las salas de exposición, pues en este caso en la sala de Grecia, con unos cuantos ejemplos de cerámicas griegas, también están ya en las salas de Edad Media, estarán pronto en las salas de protohistoria, y así paulatinamente iremos ampliando a otras zonas del museo, ¿no? Con Samsung hemos experimentado otro mecanismo de accesibilidad, que es el de facilitar la comprensión del pasado, ¿no? Comprender el pasado con la simple visión de unos cuantos objetos en una vitrina no siempre es fácil, y menos para las personas que no están introducidas en ese mundo histórico, ¿no? Entonces, las gafas de realidad virtual nos permiten hacer una introducción mucho más amplia y sistemática, ofrecer recreaciones como esta que estamos viendo en la imagen en este momento, y con un personaje, con una arqueóloga llamada Margarita, que igual de virtual, que hemos creado y que va generando explicaciones alrededor de las imágenes que el público va viendo, ¿no? La verdad es que han tenido un gran éxito en el museo, con un pequeño problema desde nuestro punto de vista, y es que esas gafas de realidad virtual, claro, son de uso individual, ¿no? No hoy por hoy, salvo que concentres la visualización de unas cuantas personas en una pantalla externa y todos vean lo mismo y sigan el mismo ritmo, pues no hay manera de hacerlo para un uso multitudinario, por así decir, ¿no? Y entonces dan un poquito la sensación de autistas, ¿no? Cuando uno ve a la gente en las salas utilizando esas gafas, quedan absorbidos por los contenidos, pero desconectados de las personas que les acompañan durante la visita, ¿no? Problema que tendremos que resolver. Espero que la tecnología nos ayude a resolver en breve, ¿no? Y otro de los elementos en los que estamos trabajando últimamente con más intensidad es la visita virtual. Una profunda visita virtual del museo. Hacemos visitas virtuales de presentación de las exposiciones temporales y demás, que suelen ser unas visitas light, unas visitas ligeras para mostrar algo de las salas, pero esta visita virtual muestra el conjunto, la totalidad de la exposición, con más de 400 panorámicas en 3D. Te puedes mover por todas las salas, navegar de la manera que quieras, y esos puntos naranjas que ven en la pantalla son los puntos activos que van ofreciendo la información de cada uno de los objetos o de cada uno de los textos que aparecen en pantalla, pero que igualmente nos lleva a ver todos los vídeos y toda la gráfica que un visitante físico en la sala puede contemplar, y la sala no tiene. Hay un acceso directo a las bases de datos de catalogación, de modo que uno puede ver la ficha completa de cada una de esas piezas que están en la exposición y las de las que se ofrece una mínima descripción, ¿no?
Y partiendo de esta visita virtual, que como digo puede utilizar cualquier usuario desde su casa, con las muchas personas que no pueden venir a Madrid a ver el museo, lo pueden ver desde sus casas, desde sus países, hemos hecho una prolongación que es el aula virtual. Un aula en la que hemos analizado todo el currículo escolar con las diversas etapas, con las diversas asignaturas y áreas de conocimiento que se plantean, y hemos establecido una serie de recorridos por cada uno de los periodos, unos recorridos prefijados que el profesor o que los alumnos directamente pueden elegir y seleccionar, y tienen una visita guiada a través de la visita virtual con esos contenidos, ¿no? Pero como suplemento, en este momento estamos trabajando en otra área que es la de la creación de contenidos personalizados por los tutores. Es decir, el profesor puede seleccionar, puede con un buscador potente que se está terminando de desarrollar en estos momentos, puede seleccionar qué contenidos le interesa organizar para crear un recorrido propio para sus alumnos. Y a medida que vaya seleccionando unos u otros criterios y ordenándolos de una u otra forma, el propio programa le va dando informaciones suplementarias, le va proponiendo textos, bibliografía y otros muchos elementos, y le va proponiendo juegos o elementos interactivos para facilitar el aprendizaje de los alumnos, así como, no diremos un examen, porque no es como tal, pero sí una interacción con los alumnos para que puedan, a través del correo electrónico, enviar comentarios o respuestas a las preguntas de los profesores y demás, ¿no? Esta aula virtual puede servir para preparar una visita después al museo, ¿no? En el aula se puede preparar con los alumnos una visita y después hacerla físicamente y recorrer las salas del museo contemplando esas piezas, o directa y simplemente para hacer ese recorrido cuando el aula, desde el aula, cuando el colegio está en un lugar muy lejano de Madrid y no puede desplazarse con los alumnos, o bueno, pues como está ocurriendo ahora mismo con el COVID-19, en que hay muchos profesores que utilizan la herramienta para trabajar sobre las colecciones y sobre las salas del museo desde las propias aulas, ¿no? Y bueno, pues en esta línea, en estas líneas de trabajo va el museo poco a poco funcionando, ¿no? Los presupuestos, antes decía Antonio que no es una cuestión de presupuestos, que más de trabajo, pues están las dos cosas. Por una parte, absorbe una cantidad de trabajo, pero por otra, las herramientas tecnológicas que nos hacen falta en muchos casos suponen un coste económico, sea en adquisición, en desarrollo, en mantenimiento, que nuestros presupuestos ordinarios no permiten, con lo cual, bueno, pues hasta ahora vamos funcionando gracias al patrocinio pues, de empresas como la Fundación Orange que mencionaba, o Samsung, o hasta la Bolsa de Madrid, que es uno de nuestros últimos patrocinadores más potentes, ¿no? Y bueno, por mí nada más. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Andrés. Gracias a todos. A ver, ha habido varias preguntas, pero casi no tenemos tiempo. Voy a hacer un poco un resumen. Ha habido una más generalizada que os pregunta que cómo hacéis llegar estos servicios, cómo lo hacéis para que el visitante o el público en general, por un lado, y por otro lado, otros museos, conozcan estos servicios. Entonces, si os parece, brevemente dais algún punto clave, primero Antonio, Israel y después Andrés. Bueno, por un lado es importante tener tus propias herramientas de difusión como la web o las redes sociales, obviamente que trabajamos mucho, pero hay canales en los que las personas con discapacidad acceden con regularidad, ¿no? Por ejemplo, una herramienta muy importante es Tour for All, que se está convirtiendo también un poquito en un estándar, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, es importantísimo mantenernos al día nuestros recursos, la información que aparece en Tour for All, porque además es muy detallada. Y además es fiable. Es decir, una persona con discapacidad entra en Tour for All y de esa información se fía porque está evaluada y está confirmada, ¿no? Así que yo, por ejemplo, también en Pantú, ¿no? En la herramienta de turismo accesible europea, digamos, ¿no? O sea, que hay diferentes
webs en las que uno puede entrar y fiarse un poquito de... Y para nosotros lo que intentamos es estar al día en esas plataformas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, Israel, sí, vamos, nosotros un poco lo mismo. Desde el Departamento de Comunicación, pues redes sociales, tema de mailing, contacto con asociaciones, página web. Nosotros luego tenemos un proyecto que es el de la Agenda Cultural Accesible, en el cual también, bueno, pues intentamos promover, dar visibilidad a todo lo que tiene que ver con eventos culturales. Luego, aparte, como somos centro de referencia, también nos contactan mucho para bueno, pues soporte, consulta de dudas, etcétera. Entonces, un poco incidir en lo que ha dicho Antonio. Desde luego, aquí la idea es que cuanta más gente esté informada, cuanta más gente sepa de lo que se puede hacer, pues mejor para todos. Ese es el objetivo, sin duda. muy bien, muchas gracias. Y Andrés, de los servicios accesibles que ofrecéis, ¿cuál os ha sido más difícil de poner en marcha y por qué? Bueno, más difícil, más complejo, realmente ha sido la guía multimedia, pero por esa complejidad de actuaciones que tiene, ¿no? Donde lo mismo hay audios que vídeos, que un recorrido general por las salas, como recorridos temáticos dedicados pues, a la mujer, a la muerte, a otros muchos temas, con lo cual es una herramienta en continuo crecimiento. Y a cada elemento que introduces se nos ocurren 5 más, ¿no? O 5 variantes nuevas que introducir, con lo cual estamos en un continuo desarrollo, ¿no? Ahora mismo con el COVID vamos, cuesta mucho distribuirla físicamente porque hay que desinfectar, etcétera, etcétera. Y entonces hay algunas personas que dicen, bueno, es que no merece la pena seguir invirtiendo en esas herramientas porque dentro de poco van a estar obsoletas. Digo, bueno, pues dentro de poco estarán obsoletas, pero de momento siguen produciendo el resultado que nos interesa y siguen siendo utilizadas por la gente y apreciadas. Entonces continuaremos potenciándolas y aumentando la capacidad de comunicación que tienen, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos. Damos por finalizada esta mesa. Vamos a parar unos minutitos para poder estirar las piernas y continuamos con la segunda mesa que se titula Pautas de accesibilidad para herramientas TIC de promoción turística. Estará moderada por Tatiana Alemán, que es la directora técnica de accesibilidad, turismo y cultura de Prediv. Y para cualquier cosa que necesitáis, nos tenéis a todos y esperamos veros pronto y seguir en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias. Hasta pronto.